Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Blanca y en este video te voy a enseñar a hacer esta mochila cruzada. Te invito a quedarte hasta el final de mi video y aprenderás cómo hacerla paso a paso. El material que utilicé para la parte externa es cordura y para la parte interna utilicé friselina. Y los moldes, como siempre, se los dejaré aquí abajo en la descripción de este video para que los puedan descargar en tamaño real. Después de tener listos los moldes, paso todo al material y al forro. Vamos a utilizar 3 cierres de 37, 30 y 20 centímetros. También una hebilla a presión, pase 30 milímetros. Y estos insumos serán opcional, un regulador y un dado. Si no los tiene, no pasa nada. Utilizaremos 1 metro con 30 centímetros de cinta, pase 30 y también cinta bies de 25 milímetros. Comenzaremos la confección armando el bolsillo delantero. Enfrentamos derecho de cierre con el derecho del fuelle superior y en el revés del cierre colocamos el forro y cosemos. Luego le damos vuelta y le pasamos un pespunte. Lo que sigue será colocarle el fuelle inferior. Enfrentamos los derechos del material externo y los derechos del forro. Y cosemos uniendo los laterales de todas las piezas. Le damos vuelta y le pasamos un pespunte por el lado derecho. Después vamos a pasar una costura por todo el contorno para unir forro y pieza externa. También vamos a unir la tapa del bolsillo al forro con una costura por todo el contorno. Lo que sigue será unir el fuelle a la tapa y lo haremos de la siguiente forma. En una de las curvas vamos a colocar una de las uniones del fuelle. Sujetamos por todo el contorno y cosemos. Una vez que ya tenemos unidas las piezas, le vamos a colocar una cinta bies por todo el contorno para tapar toda esa costura. Después de darle vuelta, le vamos a pasar una costura doblando todo el borde hacia el lado del revés 1 centímetro
y esto nos va a dar mucha facilidad a la hora de colocarlo en la parte delantera. Y lo haremos de la siguiente forma. Vamos a tomar el molde de la tapa del bolsillo y le vamos a cortar medio centímetro en todo el contorno. Luego lo vamos a centrar muy bien en la pieza delantera y vamos a marcar por esta plantilla. Ahora vamos a marcar los centros en los 4 lados y también lo vamos a hacer en el bolsillo. Una vez que marcamos todos los centros, hacemos coincidir estas marquitas del bolsillo y de la pieza delantera y las vamos a ir sujetando. Si lo van a hacer con alfileres como yo, deben colocarlo por la parte que va a pasar el pespunte para que no le vaya a quedar ninguna marca. Después de sujetar los 4 lados, lo vamos a coser guiándonos por la marca que hicimos. Y lo siguiente que haremos será unir el forro a esta pieza con un pespunte por todo el contorno. En el siguiente paso vamos a unirle los fuelles laterales al cierre superior. Vamos a colocar el fuelle más pequeño para el lado que el deslizador cierra. Para coserlos vamos a enfrentar el derecho del material externo con el derecho del cierre y en el revés del cierre vamos a colocar el derecho del forro. Esto lo haremos en ambos lados. Y cosemos para unir todas las piezas. Luego le damos vuelta, le pasamos un pespunte y también vamos a unir la pieza del forro con la pieza externa. Lo siguiente que haremos será unir esta pieza a la parte delantera y lo haremos de esta forma. Sujetamos y luego cosemos. Después tapamos la costura con una cinta bies. En el siguiente paso vamos a colocar la parte delantera superior. En la parte curva vamos a hacer pequeños cortes. Luego vamos a marcar el centro de ambas piezas. Hacemos coincidir las marquitas y sujetamos. Y cosemos. La pieza del forro
También le vamos a hacer pequeños cortes en la parte de la curva y la vamos a coser del lado contrario, enfrentando los derechos. Ahora lo que haremos será unir la pieza externa con el forro. Y luego le vamos a pasar un pespunte por la parte externa. En el siguiente paso vamos a armar el bolsillo trasero. Para hacerlo vamos a marcar, yo lo hice en la parte del revés, un rectángulo de 17 por 1.5 centímetros. Después haremos una abertura a lo largo de este rectángulo terminando en pequeños triángulos. Pegamos los bordes de esta forma. Yo usé cemento de contacto extra fuerte porque este material es un poco difícil de pegar. Una vez que tenemos la abertura, pasamos a armar la funda. Colocamos el revés del cierre contra el derecho del forro y cosemos en uno de los lados. Luego lo cosemos al otro lado de esta forma. Después de unir ambos lados, vamos a cortar la funda por la parte de abajo. Abrimos la funda y vamos a colocar la abertura que hicimos en la parte trasera encima del cierre. Centramos y cosemos. Después cerramos la funda. Y ahora vamos a armar el bolsillo interno. Vamos a coser un borde como este en lo que será la parte superior del bolsillo. Luego lo cosemos en la parte inferior del forro de esta forma. Y lo unimos a la pieza externa con un pespunte por todo el contorno. En el siguiente paso vamos a armar la correa. Lo primero que haremos será doblar 1 centímetro hacia el lado del revés en uno de los extremos y pasar un pespunte. Después vamos a doblar 2 centímetros también hacia el lado del revés a lo largo de la tira y sujetamos. Esto lo haremos en ambos lados. Luego vamos a colocar la cinta encima de los dobleces que hicimos bien centrada y también la sujetamos. Dejamos 6 centímetros de cinta libre y cortamos. Le colocamos una de las piezas de la hebilla en ese espacio de la cinta libre que dejamos
y la vamos a colocar así, de esta manera. Luego cosemos para unirlas. Lo que sigue es armar la otra parte de la correa. Tomamos la cinta y en un extremo cosemos el regulador. En el otro extremo colocamos la otra pieza de la hebilla. Luego lo pasamos de vuelta por el regulador. Y en ese mismo extremo vamos a colocarle el dado. Lo siguiente que haremos será colocar la correa en la parte trasera. Vamos a introducir el portadado en el dado y lo vamos a coser en uno de los laterales de la pieza trasera. Luego el otro extremo lo vamos a coser en la parte superior. En el siguiente paso vamos a unir las piezas delantera y trasera. Simplemente enfrentamos derecho con derecho de ambas piezas y hacemos coincidir los bordes de ambas y sujetamos. Luego las unimos con una costura y le colocamos una cinta bies a cada lado, así, de esta forma. Lo siguiente que haremos será coser la base, pero antes vamos a unir el forro a la pieza externa. Luego le vamos a marcar el centro en ambas piezas. Hacemos coincidir las marquitas derecho con derecho y sujetamos. Le pasamos una costura por todo el contorno para unir ambas piezas. Y le colocamos una cinta bies para taparla. Le damos vuelta y así queda terminada nuestra mochila cruzada. Les doy las gracias una vez más por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. No te olvides suscribirte,
darle me gusta y dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo video.